Hola, buenas, soy Inés López Martínez, alumna de tercero A de especialidad en inglés. Para hacer la reseña he escogido el libro de Leer y escribir para vivir, alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita en la escuela. Fue publicado en 2004 y ganó un premio de investigación pedagógica. Es un libro escrito por Steve Moserrat Fons, maestra y doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Barcelona. Su experiencia como docente se centra principalmente en la enseñanza de lectura y escritura en quinto de infantil y en los primeros cursos de primaria. En un primer momento me llamó especial atención el título, Leer y escribir para vivir, ya que parece un título sencillo y fácil de entender sobre qué va a tratar el libro, pero que a su vez habla sobre un proceso más complejo, como es el hecho de sin leer y escribir no se puede vivir en nuestra sociedad alfabetizada. Después nos encontramos con la dedicatoria de la autora, a quien nos han enseñado a leer en este mundo para poder reescribirlo. Me parece muy bonito e interesante por parte de la autora dedicarle el libro a aquellas personas que le han enseñado a leer, a sus maestros y maestras. En la siguiente página se encuentra el índice, que se estructura primero en una introducción, después está una primera parte, una segunda parte y luego una tercera parte y por último unas conclusiones junto con la bibliografía. La autora ofrece propuestas para llevar a cabo en las aulas a través de reflexiones y ejercicios realizados por los niños de primaria y educación infantil. Al tener solo 5 minutos para exponer la reseña voy a tener que resumirlo bastante y por ello os recomiendo que os leáis el libro y que disfrutéis del placer de enseñar a leer y escribir. El cuerpo del libro comienza presentando los dos temas principales, el concepto de la escritura y de la lectura. Los procesos de ambas enseñanzas no son los mismos. Y este planteamiento me parece muy interesante porque a mí personalmente me encanta leer y escribir. Y cuando lo llevamos al terreno de la enseñanza, pues me parece fascinante y muy bonito. Además, el texto escrito debe ser considerado como un sistema de representación del lenguaje y no como un código de transcripción del habla. Por una parte, leer es un proceso mediante el cual se comprende el texto escrito, resaltando comprender. Sí que es verdad que en la mayoría de libros de texto el aprendizaje de la lectura se centra más en descodificar que en la propia comprensión. Por otra parte, escribir es el proceso mediante el cual se produce el texto escrito, ahora destacando produce. Del proceso de escribir resaltan sus subprocesos, planificación, la textualización y la revisión. En esta primera fase, el niño distingue la escritura del dibujo en general, por oposición, por imitaciones o reproducciones. Asocia que es escrito todo aquello que no es dibujo. Después, en el segundo nivel, presenta formas gráficas diferentes para cada palabra y siguen atribuyendo la función de designación a la escritura. Después, en el tercer nivel, los niños descubren la relación entre escritura y la palabra sonora. Asocian cada sílaba a una grafía junto con un sonido convencional. El cuarto nivel escriben una palabra escrita correctamente y otra escrita según la hipótesis silábica. Y por último, en el quinto nivel, el niño realiza un análisis estricto donde establece la correspondencia entre sonidos y grafías. Sin embargo, sigue el esquema básico de consonante vocal. En este bloque se expone el papel del maestro o maestra en la enseñanza de la lectura y la escritura, que debe conocer el punto de partida de cada alumno para ofrecerle condiciones que le hagan progresar hacia la zona de desarrollo óptimo. Se resume en 3 finalidades: conocer el punto de partida para poder intervenir para facilitar el aprendizaje y así después evaluar. Otro punto es la organización social al aula, que puede ser en gran grupo, en pequeño o de forma individual. Cada uno de ellos tiene unos objetivos y una finalidad diferente. Otro punto de especial atención es el tiempo, que se defiende que aprender a leer y escribir es un proceso largo y que conllevan ritmos diferentes. Esto me parece de especial atención porque la mayoría de docentes o incluso familias se preocupan de forma excesiva cuando el niño no ha aprendido a leer o escribir a los 6 años de edad. Después destacar que la autora recomienda iniciar la escritura con letra de palo para que aprenda a escribir la letra legada. Y por último, el capítulo de la organización de los contenidos, el cual defiende que la enseñanza se debe partir de lo útil. En este último bloque encontramos que enseñar a leer y escribir deja de ser una actividad exclusiva y únicamente de la escuela. Luego, en la rotulación de ámbitos, se propone la propuesta de que la maestra escriba los carteles y los niños son quienes eligen qué letrero corresponde a cada espacio de la clase. O también que en parejas escriban el propio texto
lo pongan en común y elaboran el letrero ellos mismos. La autora también recalca de hacer presencia en las aulas del periódico, tanto en 5 años como en primero de primaria, y explica de forma práctica los textos expositivos. Considera que se debe potenciar de manera consciente el uso literario, y es frecuente y fácil de entender para los niños el plantear una situación estable, el cual se enfrenta a un problema y son los propios protagonistas los que deben de realizar acciones para solucionar dicho problema. Por ello, el cuento es el género más utilizado en estos casos. También habla de los textos poéticos, los cuales considero que no se le da la importancia que se merece en el aula, ya que la mayoría de veces los poemas en las clases son únicamente memorizados por los niños. Luego ya nos encontramos con las conclusiones de la autora en el aprendizaje de la escritura y la lectura. Estas son: enseñar de forma integrada, implicar a todo el profesorado de la escuela, reflexionar sobre la lengua escrita, los aspectos que intervienen de forma interrelacionada a través de un aprendizaje espiral y tener en cuenta los diferentes usos de la lengua escrita en dicho aprendizaje. Al final del libro están 2 anexos adjuntos, con ejemplos y ejercicios de los niños. Muchas gracias y espero que os haya gustado.